الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين इस वक्त दुनिया के हालात बड़ी तेजी से तबाही की तरफ बढ़ En estos momentos la situación del mundo se está moviendo hacia la destrucción con mucha rapidez y en particular la situación de Siria, no solo Siria, sino en el mundo árabe. La situación que se está generando puede generar una devastación general y puede, si se unen algunos países extranjeros, no solo sería este lugar, sino también habrá mucho perjuicio a países de Asia. Esto ni los países árabes están intentando entender la dimensión del problema, ni otros países, que esta guerra no solo va a quedar reducida a Siria, sino que puede ser el preludio de una guerra mundial. Los Ahmadis que han aceptado al discípulo fiel del santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam y que siguiendo a su maestro vino al mundo para unir al hombre con Dios y establecer la hermandad. Nosotros los Ahmadis tenemos que orar, rezar mucho para que el mundo se vea protegido de una destrucción. Nosotros no tenemos otro medio aparte de la oración con que podamos salvar al mundo de la destrucción. Desde el punto de vista externo podemos alertar, amonestar de las terribles o horribles consecuencias, y es lo que estamos haciendo. A los líderes y políticos del mundo, hasta donde podemos, yo también les suelo escribir, les suelo llamar la atención, y los hermanos de la comunidad también están unidos a mí para diseminar este mensaje. Algunos de estos líderes dicen con fuerza que su mensaje es necesario y lo apoyamos. Pero cuando hay que poner en práctica este mensaje, cambian su comportamiento. Como he dicho, este es un aspecto aparente, externo, porque la verdadera herramienta es la oración para atraer el cariño de Allah. Los Ahmadis deben mostrar mucha atención a este respecto en cuanto al bienestar de la humanidad y especialmente
a la comunidad, a la mancomunidad musulmana. Debemos rezar especialmente por ella. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu मुस्लिम माउद रज़ियल्लाहु अन्हु ने आज से 88 साल पहले तकरीबन 1925 में उस वक्त शाम के हालात खुतबा दिया। En 1925, बताया था más de 80 años, बड़ी पुरानी 88 años, dio un sermón sobre Siria y dijo que la historia de Siria es muy antigua, concretamente Damasco, y antes del Islam era una ciudad con mucha tradición. Luego fue la capital durante el reinado musulmán, y en este sitio hay muchos rastros. En 1925, como he dicho, hablando de Damasco y de Siria, dio un sermón y dijo que la situación que había en aquel momento era que había una tribu que eran los Druze, y levantaron la voz por su independencia, y también se unieron otros musulmanes, gentes que vivían en las montañas también se unieron a ellos. Cuando en aquel momento gobernaban los franceses, también el Muslim Maud dijo que desde el punto de vista administrativo era un gobierno francés, aunque también los muftis también tenían poder. El gobierno político era francés. Y con respecto a los muftis, si se publicaba algún libro religioso, si el mufti se mostraba en contra, el gobernador no podía contradecirle. Hazrat Muslim Maud dijo que la comunidad intentó publicar algunos libros, pero el mufti, aunque se hubiera impreso, el mufti lo prohibió. Se le llevó al gobernador este tema, y dijo él que en este tema yo no tengo ninguna atribución, porque solo el mufti es quien puede decidir. Es decir, a pesar de ser un gobierno instaurado por los franceses desde el punto de vista político, si alguien levantaba la voz, se les acallaba inmediatamente. En esos momentos, en aquella época, la rebeldía o cualquier palabra de libertad que se lanzara, el gobierno francés hizo un ataque con la aviación, y durante 47 horas estuvieron lanzando bombas, y la preponderancia de Damasco fue reducido a la nada. ¿Por qué se destruyó esta ciudad? ¿Por qué se mató a tanta gente? Solo porque ellos querían la libertad de un país extranjero. Hazrat Masih Maud tuvo una revelación que era la calamidad de Damasco. El Muslim Maud dice que en aquella ocasión, en aquel momento, cuando con este ataque aéreo, cuando el Santo Mesías Prometido tuvo esta relación, se cumplió, porque en toda la historia de Damasco, el haber reducido a la nada esta ciudad se cumplió en este año. Nunca en Damasco habían tenido algo semejante. Esta calamidad vino por países extranjeros, fue Francia. Algunas revelaciones
se cumplen varias veces. सामने Aquella calamidad que fue hecha por los extranjeros y que destruyeron una ciudad, la redujeron hacia las cenizas, donde algunos dicen que murieron 10.000 o 20.000, sea la cifra que fuere. Se dice que 8.000 personas pudieron morir en aquel ataque, pero tenemos que decir con tristeza que esta calamidad que vino por las potencias extranjeras, hay una calamidad que también ha venido hoy, que ha venido por las propias manos, y desde los 2 años y medio últimos en Damasco y en Siria está produciendo una desgracia que ha abarcado todo Siria. Han muerto más de 100.000 personas, según algunos dicen que incluso más, y hay millones de personas que están sin hogar. Sus casas son ruinas, los bazares son ruinas, los aeropuertos están destruidos, los edificios no están a salvo, no se mantienen a pie, destruidos. Los seguidores del gobierno están matando a los ciudadanos, y los ciudadanos están matando a los seguidores del gobierno, es decir, los alawis matan a los sunnis y los sunnis matan a los alawis, y todo ello se está haciendo en nombre de la aplicación de un solo kalema, आज़ादी के नाम पर जो कोशिश हो रही है वहाँ जो हुकूमत के मुखालिफ हैं अवाम हैं esta lucha por la libertad, los que son opuestos al gobierno, donde hay muchos sunnis están intentando entre ellos intentando ayudarles. Se están uniendo también gente con ideas extremistas. El daño que va a llegar de esta gente extremista se sabrá más tarde. Triste es que esta calamidad que ha venido está complicándose día tras día, y no saben, nadie es capaz de entender que en nombre de la libertad, el pueblo y el que dice que está defendiendo los derechos del gobierno, peleando entre ellos, se están debilitando de tal forma que ahora las potencias extranjeras, con el objeto de acabar con la transgresión, con el objeto de traer la paz, para conseguir únicamente sus beneficios, harán todo lo posible por entrar, pero no saben que estos esfuerzos pueden englobar al mundo en una destrucción, porque hay países, grandes potencias, tanto en los que ayudan en la zona a Siria, que están ayudando al gobierno, y luego los que apoyan a los que están en contra, las grandes potencias están con ellos, con los rebeldes. En esta situación el escenario se está complicando, y la tristeza es que los países musulmanes que dicen cumplir con la enseñanza en la que Allah Ta'ala dijo que había llegado la enseñanza a su perfección,
कौन सा खैर y का dicen काम है estar unidos जो a आज esa लोग mancomunidad वाले कर रहे हैं a la que Allah Ta'ala denominó la उन्हें mejor de फर्क las रखते comunidades. ¿Cuál es el उन्हें trabajo करीम que की están हिफाजत haciendo? Que गैरों trabajo से en pro de la, मदद de la, मांगी de la bondad. No hay compasión, और गैरों से मदद मांगी जाती है no cumplen con las enseñanzas. और ये मदद भी Si अपनी tenían मांगी vergüenza जाती también है se ha terminado. Piden ayuda a los países extranjeros करीम की तालीम कैसे लेकर ऐसे हालात कर y, रहे हैं y esta ayuda la piden para matarse entre ellos, para matar a sus familias, अल्लाह ताला क्या a फरमाता sus conciudadanos. ¿Qué dice el Sagrado है Corán ताइफतान मिनल मुमिनीन cuando peleen dos grupos de musulmanes? ¿Qué es lo que dice Allah Ta'ala? ललुका फकातिरुल्लती तब हत्ता तफिया इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ात फ़अस्लिहु बैनहुमा बिल्अदल वअक़सितु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। तो अगर मोमिनों में से दो जमातें आपस में लड़ पड़ें तो इनके दरमियान सुलह करवाओ। बस अगर इनमें से एक दूसरे के खिलाफ Mas si dos grupos de creyentes luchan mutuamente, estableced la paz entre ellos. Si después de eso uno de ellos transgrede contra el otro, combatid al grupo transgresor hasta que vuelva al mandamiento de Allah. Luego, si retorna, estableced la paz entre ellos con equidad y actuad con justicia. En verdad, Allah ama al justo. और इंसाफ का मयार भी इतना ऊंचा अल्लाह ताला ने जो फरमाया है Dice Allah Ta'ala que debéis establecer la paz तुम्हें इंसाफ y establecer la justicia. Y el rango de la justicia, Allah Ta'ala दुनियावी dice ख्वाहिशात के बजाय que no permitéis, अल्लाह की मदद चाहिए el rango de la justicia es que la enemistad de un pueblo no se incite a actuar क्या किस्म con justicia, con injusticia. और गैरों के साथ भी Si queréis que Allah, फरमाया el cariño de Allah, entonces necesitáis establecer la justicia tanto entre los propios como los ajenos. यही हुक्म है बार बार Dice que esto es lo más cercano al taqwa. Y un musulmán काबिल शर्म बात ये है se le ha dicho una y otra vez que tiene que buscar el taqwa, tiene que buscar el taqwa, tiene que buscar el taqwa. में तो Es vergonzoso, dice Zur, que el presidente israelita लेकिन वो ईमान भी लिया जाए कि मुसलमानों को que debería venir por parte de los musulmanes este consejo, सईद के सदर ने मशवरा दिया था pero मगरबी ताकतों को si estos musulmanes no reflexionan sobre ello, cuando el presidente de Israel dijo a los países जो भी फसाद हो रहे हैं कुछ नहीं occidentales, el cónsul musulmán debería haber dicho इलाके को que nosotros en nuestra región lo vamos a controlar nosotros mismos, मानने वाले हैं y especialmente ese área किताब को que son correligionarios, que tienen la misma religión. Creemos en un solo Dios, इसको दुनिया creemos en el mismo profeta, creemos en el mismo libro, अगर हमें इख्तिलाफ पैदा हो भी गए हैं y अगर एक मुल्क में दो फिरकों की creemos लड़ाई que este libro या es अवाम और हुकूमत nuestra guía. Si tenemos diferencias, si un शुरू भी हो गई país तो हम está permitiendo una guerra permitida, lícita o no, y se ha comenzado la guerra, nosotros, siguiendo esta enseñanza, tendríamos que haberlo solucionado. Si un grupo se muestra rebelde, entonces no es necesario que tengamos ayuda. Pero podemos pedir ayuda técnica, pero el plan será nuestro y el poder humano será nuestro para acabar esta disputa. Si hubiera sido este el pensamiento, nadie se hubiera atrevido a entrar en los asuntos internos de los países musulmanes, sentados a miles de millas. ¿Qué interés tiene un país sobre otro? Solo, o bien quieren coger la riqueza de ese país, o quieren en el mundo
quieren demostrar la superioridad de otras potencias que se les oponen, simplemente subyugando, pisando a países que tienen menos potencial. Sea cual fuere el caso, es debido a la debilidad de los países musulmanes y al abandono de sus enseñanzas que está permitiendo que otros países declaren que incluso que aunque la ONU no permita entrar en Siria, nosotros emplearemos la fuerza contra Siria. Es un razonamiento infantil porque la ONU no puede dictar cuál es nuestra política exterior. Aquí, ¿de qué política exterior estamos hablando? Cuando la enemistad es tan intensa y la gente está ciega y la gente educada, aparentemente educada, empiezan a decir cosas ignorantes y se les mira como si fueran sabios. Son ignorantes, están sentados a miles de millas y a vosotros ¿qué os importa lo que está pasando en estos países? Si tenéis alguna relación, es la ONU quien debe decidir en este tema, pero los que no están unidos en esta carta, no hay una relación con ningún país individual. En el país donde hay un problema no hay peligro con este país. ¿De qué se está hablando? ¿De qué política externa estáis hablando? Dice Azul que yo no he entendido esta cuestión. Es una obstinación y un esfuerzo para demostrar solo su superioridad, y la paz mundial nunca se va a poder establecer bajo estos preceptos, porque es necesario establecer primero la justicia, y para establecer la justicia no hay otra enseñanza mejor que la enseñanza del Santo Corán, y es que la enemistad de un pueblo no os incite a actuar con injusticias. He repetido una y otra vez a los líderes mundiales este versículo. Si en esta enseñanza que he leído se pudiera establecer la justicia, entonces incluso la ONU, si se estableciera bajo este principio, podrá la justicia ser establecida. Todos los países harían un efecto conjunto donde dieran la transgresión, no porque uno tiene derecho a hacer el veto y el otro no. O no es un tema de la política externa de nadie. Un país dice, por ejemplo, que nosotros en Siria, para establecer la paz, no vamos a enviar tropas terrestres, sino un ataque de aviación. Es decir, vamos a reducir a las ruinas este país. Matarán a inocentes, matarán a niños, a mujeres, ancianos, como ocurrió en Irak y en Libia, y que consiguieron allí. Las ciudades se hicieron ruinas y no hay paz aún. Allah Ta'ala también dice Azul que el primer ministro de Rusia ayer escribió que no es una justicia, no es justo lo que estáis tomando, porque si pensáis hacer este tipo de justicia, entonces ¿para qué habéis creado la ONU? Si este es vuestro comportamiento, dijo que vosotros entonces el final de la ONU será como el de la Liga de Naciones, y ha dicho la verdad. Luego, hablando de los derechos de los ciudadanos, han cambiado el gobierno en Egipto y decían que no cumplía los derechos de los ciudadanos, y es por eso
que él mataba a los conciudadanos, es verdad, dice Azur, pero que el trato del gobierno no era el correcto. Pero después de cambiar el gobierno, el nuevo gobierno que ha entrado era un gobierno dictatorial, y entonces fue cuando los grandes poderes empezaron a preocuparse. Un periodista dijo que ahora, un periodista me preguntó cuáles van a ser ahora las posibilidades de paz en Egipto. Me entrevistó y me preguntó esta pregunta, y yo le dije que vosotros, para establecer vuestro poderío, habéis cambiado el poder, pero os habéis equivocado, porque la gente que ha venido no les gusta el oeste ni les gusta la gente de Egipto. Es decir, el pueblo está en contra de ellos, y ahora falta poco para que haya un baño de sangre. Y le dije que en pocos meses vais a ver este baño de sangre, como pasó en el pasado. Azur dice que mucho antes del cálculo este baño de sangre ocurrió. Dice, están los asuntos de Egipto delante de nosotros, lo que han pasado estas semanas pasadas. La falta de paz en los países musulmanes, sean cual fueren las razones, habrán razones que sean verdaderas por parte de los ciudadanos, de las masas, pero cuando los países occidentales intentan entrar, crean el desorden. En 2011, cuando yo hablé en un sermón sobre este tema, dejé muy claro que la situación de los países musulmanes, cuando en nombre de la paz todos los planes que hagan, al final serán planes que perjudicarán a los musulmanes. Nunca van estos países extranjeros, no van a dejar que eso les perjudique a ellos. Miren cuál es la situación cuando a Hosni Mubarak, cuando hubo aquellos problemas con los ciudadanos, se le quitó, se hizo mucha propaganda, pero cuando ha venido otro gobierno, y ha venido un gobierno, el ejército, que ha matado a más gente, nadie ha levantado la voz a favor de la población desposeída. Es una doble reacción, una duplicidad. Los musulmanes tienen que demostrar un sentido del honor, y deben mirar el sentido del honor de los musulmanes, y esto ocurrirá cuando en el corazón nazca el taqwa, tanto en el corazón de los gobernantes como de los gobernados. Esto ocurrirá cuando por el cariño hacia el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam intenten seguir su ejemplo, el ejemplo del santo profeta, y ocurrirá cuando los gobernantes y los ciudadanos sientan el dolor del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e intenten seguir sus enseñanzas. Hay unos dichos del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos llaman la atención de los gobernantes, así como el de las masas hacia sus responsabilidades. Voy a decir algunos hadices sobre los gobernantes. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que el día en que no haya otra sombra salvo la sombra de Dios, él dará sombra a 7 personas, y entre ellos el primero será un imán justo. Es decir, esta es la importancia de la justicia. Abu Sa'id relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que el día del juicio el más querido y el más cercano a Dios será un gobernador justo, y el más que le disguste será un líder
injusto. जिसको अल्लाह ताला ने Dijo लोगों का निगरान en una tradición, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que aquel que Allah Ta'ala le hace responsable de un grupo de gente, si él no cumple con sus obligaciones, en su muerte Allah Ta'ala le prohibirá el paraíso. En otra tradición, Hazrat Aisha radiyallahu anha, alguien le preguntó sobre un hadith y le dijo que queréis que os cuente algo que yo escuché en esta misma casa, decir al santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le dijeron, es como una especie de oración, que en mi umma, cuando haya un líder y él sea dictador sobre él, sé tú también duro con él, y aquel líder que sea un gentil y cariñoso con mi umma, tú también trataré con gentileza. Estas son las ordenanzas sobre las que tenemos que reflexionar, y es que si queremos la misericordia de Allah, si decimos ser musulmanes, deberemos también tener el deseo, debemos también practicar la justicia. Allah Ta'ala, si queremos ser queridos de Allah Ta'ala, tendremos que olvidarnos de nuestros intereses personales. Si queremos ir al paraíso sin distinción, tendremos que hacer el bien hacia nuestros semejantes, porque si no, el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que nuestro final sería el infierno. Y luego el último hadith, que al que maltrata a alguien, Allah le maltrata a él, y el que trata con cariño a alguien, Allah le trata con cariño a él. Esta oración para una persona que tiene fe le deja en un estado de temor, que Allah Ta'ala quiera que el mundo musulmán piense y comprenda sobre esta enseñanza. ¿Qué dijo el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam respecto al pueblo? ¿Cuál debe ser el comportamiento? Hazrat Zayd bin Umar dice que escuchó de otra persona que decía que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que después de mí veréis que os quitarán vuestros derechos, serán usurpados y serán dados a otros. ¿Consideráis algo que es vuestro? Y entonces le preguntaron los sahabas, ¿qué haremos? Entonces debéis cumplir a pesar de estas injusticias, debéis cumplir con vuestros gobernantes y pedir vuestros derechos a Allah. Estas huelgas, esta forma de conseguir los derechos no está permitida, porque si se pide a Allah Ta'ala puede generar las condiciones para que esto se genere. Hay otra tradición, un sahaba le preguntó al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que si vienen unos líderes que nos pidan nuestros derechos pero ellos no den los suyos, ¿qué nos aconseja? Dice Azur que muchos árabes ahmadis me hacen esta pregunta. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le preguntó al santo profeta Muhammad 3 veces y el santo profeta Muhammad no le contestó, y el Ibn Qais le dijo al que preguntaba que se callara, y el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no fue cuando contestó: en estas circunstancias escuchad a los gobernantes y obedecerles, ellos serán responsables de lo que se les ha encomendado, y lo que se os ha encomendado a vosotros, la responsabilidad es vuestra. Hay un hadith que fuimos con Osama bin Paz
y dijimos que Dios tenga misericordia de ti. Relátanos un hadith que escucharas del Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam y que Allah nos pone un beneficio. El Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dijo que hiciéramos ver y en cualquier situación estuviéramos felices o tristes, en la adversidad, durante la facilidad. Dijo que tenemos que escuchar y obedecer. Y dijo que aquella persona que sea juez solo que no dispute, solo que él cometa un acto de kufr, de no creer, para que vaya en contra del mandamiento de Dios. Hazur Atabuzar relata que el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah ha dicho que oh mis gentes, yo he prohibido la injusticia sobre mí y también entre vosotros, por lo tanto no debéis ser crueles unos con otros. Por lo tanto, si nosotros queremos salvarnos de la contabilidad divina, uno debe cumplir con las obligaciones y dejar el tema en manos de Dios. Y como he dicho, si uno desobedece a un gobernador, contraviene el Sharia, por lo tanto esta instrucción no es un dictador. A los pakistaníes se les dice que no podemos rezar, que no podemos hacer salat, que no podemos salam, son musulmanes y nosotros obedecemos al Sharia. Esto va en contra del Santo Corán, con lo cual nosotros no vamos a obedecerle. El resto de las enseñanzas o de las doctrinas tenemos que cumplirlas. Por lo tanto, el último hadith nos dice que no debemos transgredir unos contra otros, ni los gobernantes sobre los ciudadanos, ni los ciudadanos sobre los gobernantes. Ahora, este trabajo vamos a ver si se está cumpliendo. ¿Acaso los gobernantes están cumpliendo? ¿Están testificando en nombre de Dios de que están cumpliendo con lo que Allah dice? También ocurre lo mismo con el pueblo. Cuando ellos actúan en contra del gobernante, están cumpliendo, están intentando seguir el Sharia. ¿Acaso a los gobernantes transgresores lloran delante de Dios? Porque si hay un grupo de estos, aparte de los árabes, no creo que haya nadie más. Si no, esto no es así, entonces en esta situación y en esta época volveremos a la época de que la corrupción ha aparecido en la tierra y el mar. Y según el Santo Corán y según el Santo Muhammad, en la época del Santo Mesías prometido van a ocurrir estos hechos. Por lo tanto, los gobernantes musulmanes y el pueblo tienen que reflexionar que para salvarse de estas disputas, siguiendo las ordenanzas de Allah Ta'ala, de buscar lo que Allah Ta'ala ha enviado, y especialmente a la gente de Siria y a los musulmanes en general, solo deben reflexionar sobre esta revelación de la calamidad de Damasco. Verán que cuando se hizo esta profecía, esta revelación vino de Allah, que sigan las enseñanzas de este enviado de Allah, porque no hay otro que les pueda guiar para salir de esta situación debido a la discrepancia de entre las religiones o los gobiernos que utilizan la religión para enfrentarse van a sacar provecho de ello. Luego vendrán
situaciones de matanzas comunalizadas. Por eso Allah Ta'ala que dé inteligencia a los gobernantes y al pueblo para que entiendan que debemos ayudarnos en lo recto y en la piedad, que expandamos el amor, que intentamos ganar los corazones. El gobierno no puede ganarse sin ganar los corazones y sin dar los derechos del pueblo. Cada líder musulmán debe entender este mensaje. Si miran su propia historia, verán que hubo una época en la que el pueblo cristiano, viendo la justicia del pueblo musulmán, decía que líbranos de estos gobernantes cristianos y que nos gobiernen gobiernos musulmanes. Dice Adur que como cual aquella época, cuando hoy los musulmanes están, en vez de tener compasión entre ellos, se están cortando el cuello. Los musulmanes van a países cristianos para encontrar la paz, para buscar la justicia, para vivir en libertad. Ojalá que los países musulmanes, a sus gobernantes, llegaran a entender el mensaje, que Dios quiera que de alguna forma este mensaje les llegue. De la misma manera, quiero que este mensaje llegue también a los países occidentales, porque ya lo he hecho de otras formas, de otros medios, y nadie sabe o nadie puede decir que debido al problema de Siria este problema se internacionalice. Por lo tanto, cualquier Ahmadi que viva en cualquier país debe querer a su país, y cada Ahmadi que vive en un país occidental debe llegar a estos políticos y amonestarles de esta destrucción. Es nuestra oración hacia Allah Ta'ala, que Allah les dé la oportunidad de aceptar la verdad del Santo Mesías prometido, y los gobernadores y las masas paguen sus derechos de forma que puedan parar esta guerra civil. A los líderes europeos y los países occidentales deben abrir sus ojos, porque deben cumplir con justicia y equidad y evitar la injusticia. Intenten cumplir con los derechos de un país, por muy pequeño que sea, y que no ayuden a los países solo por sus propios intereses. Que Allah Ta'ala a los miembros de la comunidad les libre de cualquier peligro, especialmente a los Ahmadis de Siria. Sobre Siria, Allah Ta'ala hizo una profecía, Bala'e Domishk, la calamidad de Damasco, y que venga también esa buena noticia cuando el Mesías prometido le dijo, es decir, que van a venir para ti los devotos de Siria, piden por ti, los sirvientes de Allah entre los árabes piden por ti. Que Allah quiera que todo el mundo árabe entre en la bandera del Mesías Mohammadí, para que esta intranquilidad de los países árabes, que se denomina la primavera árabe, no sea material, sino sea espiritual. Estas gentes sean gentes que oran por el Santo Mesías prometido y conectados con él, entiendan la verdadera enseñanza del Islam, que es una enseñanza de paz y de amor. Que Allah Ta'ala también nos ayude a nosotros a entender nuestras responsabilidades y que absorbamos la merced de Allah y que mostremos siempre al mundo la dirección de la verdad para el establecimiento de la paz y para la difusión de este mensaje. Que Allah Ta'ala proteja al mundo de los horrores y de la destrucción de una guerra.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر